Más de 1000 muertos. Armero, 1985. Responsables nunca juzgados. Esas palabras atraviesan la pantalla como una acusación y al mismo tiempo como una herida abierta en la memoria colectiva. A continuación, reconstruimos lo que ocurrió, lo que fue ignorado antes, lo que se hizo mal después y, sobre todo, lo que nadie ha terminado de responder. ¿Quiénes tuvieron la obligación de actuar y por qué no fueron llevados ante la justicia? Donde falten datos verificados, aparecerá la marca indefinido o verificar, para que esa ausencia de certeza no se transforme en invención. El paisaje antes del desastre no era neutro. Armero estaba, según registros que deben confirmarse, asentada en laderas y cauces vulnerables, con gran parte de su población viviendo en condiciones de precariedad y exposición a riesgos naturales. La relación entre territorio y pobreza, la densidad de viviendas en zonas de alto peligro y la ausencia de planes de contingencia efectivos formaban el contexto social que convirtió una catástrofe en tragedia humana. Detalles exactos sobre población, censo y planos de riesgo son indefinidos y requieren verificación en archivos locales y nacionales. Verificar ARLE. Las advertencias, lo que los papeles dicen y lo que quedó sin respuesta. En expedientes y actas que se conservan en distintos archivos, fechas y remitentes indefinido, consultar archivos oficiales y prensa de la época, figuran señales de alarma. Movimientos de ladera, actividad volcánica o hidrológica anómala y recomendaciones técnicas para reubicar asentamientos o activar protocolos de evacuación. Esas actas, cuando existen, suelen ser documentos secos, con firmas y sellos que muestran un conocimiento previo de la amenaza. En este caso concreto, las actas y reportes que señalan riesgo previo deben ser ubicadas en fuentes primarias. Informes técnicos, boletines oficiales y comunicados municipales. Verificar ARLE. Lo esencial que emerge de esa documentación es una pregunta ineludible. ¿Por qué no se tradujeron las advertencias en acciones concretas para proteger a la población? La noche que cambió todo, o la madrugada según distintos relatos, debe ser reconstruida con precisión. Los horarios exactos de inicio del evento y de sus fases están marcados aquí como indefinido. La cronología precisa exige cotejo con registros meteorológicos, informes geológicos y testimonios de primera mano. Verificar. Para mantener la rigurosidad, organizamos la narración en etapas comprobables: preludio, momento de ruptura, propagación del flujo, lahar o fenómeno análogo, respuesta de emergencia y las horas siguientes al colapso. Preludio. Horas, días o semanas antes del desastre hubo señales. Ruidos en la ladera, lluvia intensa, la aparición de grietas o desplazamientos. Esas señales fueron documentadas en ocasiones por vecinos y en otras por técnicos que emitieron informes. Los documentos que confirman estos avisos deben ser consultados. Aquí aparecen como indefinido hasta su verificación. Verificar ARL. Lo que sí puede afirmarse con base en patrones que se repiten en desastres de este tipo es que la combinación de asentamientos vulnerables y avisos sin respuesta institucional aumenta exponencialmente el riesgo de pérdidas masivas. El quiebre. En el momento en que el material, lodo, rocas, agua caliente o una mezcla que arrastra todo a su paso, se despega y desciende, la velocidad de la catástrofe se acelera. Testimonios recopilados por investigadores en distintos contextos describen una sensación de asfixia sonora, el rugido de la masa, la pérdida de visibilidad por el polvo, el calor o el frío extremos según el fenómeno. Las descripciones sensoriales aquí ofrecidas provienen de patrones documentados en otras investigaciones.
Los testimonios específicos de Armero deben ser cotejados y citados exactamente en la versión final del expediente. Testimonios indefinido. Consultar archivos de prensa y depositarios de memoria local. Verificar ARL. Evitamos reconstrucciones morbosas. La intención es transmitir la experiencia humana sin sensacionalismo. La propagación, vías, tiempo y obstáculo. La masa destructiva siguió cauces naturales, quebradas y calles. El trazado del pueblo determinó quién quedó expuesto y quién alcanzó refugio. Los mapas topográficos y los estudios posteriores al evento contienen esa información, pero aquí su ubicación precisa es indefinido, hasta cotejar con cartografía y estudios geotécnicos de la época. Verificar ARL. Rescate y primeros auxilios, entre la solidaridad y la desorganización. En las horas y días que siguieron, la comunidad se organizó como pudo. Vecinos, organizaciones civiles y cuerpos de emergencia intentaron buscar supervivientes y enterrar a los muertos. Los relatos que sobreviven hablan de esfuerzo solidario, improvisación y simultáneamente de falta de recursos y coordinación estatal. Equipos forenses y brigadistas trabajaron en condiciones extremas. Sin embargo, la magnitud del evento hizo imposible una identificación completa de los cuerpos. Los informes forenses y las bitácoras de brigadas son documentos clave para comprender la secuencia y la logística de la respuesta. Su localización exacta y contenido deben ser verificados. Verificar ARL. Las cifras, el conflicto entre registros oficiales y memoria comunitaria. Uno de los legados más dolorosos en tragedias como la de Armero es la disputa por los números. Las cifras oficiales registradas en documentos estatales suelen diferir de los recuentos de la comunidad y de ONG que trabajaron en el terreno. En este guión, todos los números precisos de muertos, heridos y desaparecidos aparecen como indefinido y deben ser objeto de verificación en registros oficiales, catastros parroquiales, archivos hospitalarios y trabajos académicos posteriores. Verificar ARL. Es frecuente que las diferencias respondan a factores concretos: cuerpos no recuperados, entierros masivos sin registro, migraciones posteriores y cálculos metodológicos distintos. Explicar por qué hay discrepancias es parte esencial de la investigación. No es solo una disputa numérica, es un conflicto sobre quién cuenta y quién es contado. Fosas comunes e identificación, la pérdida de nombres. Tras la emergencia, el volumen de fallecidos superó la capacidad local para gestionar cadáveres con procesos de identificación individual. En diversos casos, se recurrió al enterramiento en fosas colectivas o a sepulturas improvisadas. Los registros de esas inhumaciones, su ubicación y la existencia de protocolos de identificación son elementos que deben ser documentados con precisión. Registros indefinido. Consultar archivos eclesiásticos, forenses y municipales. Verificar ARL. La imposibilidad de identificar a muchos cuerpos alimentó, a su vez, el dolor de comunidades enteras que no pudieron darle un nombre y una tumba digna a sus muertos. La lucha por la memoria y la justicia, voces que exigieron respuestas. Desde los días posteriores al desastre surgieron liderazgos informales, familiares, vecinas y vecinos que organizaron listas, buscaron documentos, y en muchos casos se convirtieron en defensores de la memoria pública. Sus nombres concretos, sus trayectorias y episodios de represión o desatención institucional aparecen aquí como indefinido, hasta que se cotejen fuentes orales y documentales. Verificar ARL. Lo que sí puede decirse es que la exigencia de verdad y justicia no solo es moral, es un acto de derecho que procura restituir dignidad y prevenir la repetición de la tragedia. La rendición de cuentas, archivos, investigaciones y vacíos judiciales.
El punto central del título es la impunidad. Responsables nunca juzgados. Para sostener esa afirmación con rigor, es imprescindible consultar expedientes judiciales, sumarios administrativos, investigaciones internas de entidades estatales y, si hubiere, procesos internacionales o de reparación. En este guión, donde no exista prueba documental de juicios, sentencias o sanciones, hemos marcado la situación como indefinido. Si la revisión de archivos muestra ausencia de procesos penales o administrativos, esa ausencia constituirá una evidencia. La falta de mecanismos que sancionen negligencias que costaron vidas. Toda afirmación sobre la inexistencia de juicios debe ir acompañada de la referencia a la búsqueda documental realizada, listado de archivos consultados y fechas. Verificarle. Negligencia institucional. ¿Cómo se prueba? La acusación de negligencia exige más que una intuición. Se prueba mediante documentos que demuestran la existencia de conocimiento previo y la omisión de medidas razonables. Actas, boletines técnicos, comunicaciones oficiales y órdenes de la administración son las piezas que construyen ese argumento. Donde tales documentos existan, deberán ser citados textualmente y referenciados. Mientras tanto, aquí se señala su necesidad con la etiqueta indefinido, verificar ARL. La narrativa que presentamos subraya que en muchos desastres, la diferencia entre tragedia inevitable y tragedia prevenible se encuentra en ese conjunto de papeles, firmas y decisiones que no llegaron a traducirse en protección. Represión y reacción contra quienes pidieron justicia. No son raros los episodios en que quienes exigen cuentas sufren hostigamiento, criminalización o violencia. Testimonios de quienes lideraron movimientos de memoria o de familiares que reclamaron responsabilidades deben ser incorporados con cuidado, con consentimiento y con verificación documental para evitar atribuciones erróneas. En este caso, episodios concretos de represión están marcados como indefinido y requieren corroboración en hemerotecas, registros policiales y testimonios directos. Verificar ARL. La narrativa aquí respeta el principio de prudencia. No imputamos sin prueba, pero tampoco borramos relatos que merecen ser investigados. Comparaciones y desigualdad en la atención pública. Un elemento recurrente en la memoria histórica es la selectividad. Ciertos desastres atraen atención mediática y recursos, mientras otros permanecen en el olvido. Para entender por qué Armero, o la tragedia en cuestión, quedó relegada a la periferia del relato nacional, hay que analizar variables mediáticas, políticas y socioeconómicas. Estudios comparativos, recortes de prensa y análisis de asignación de recursos post-desastre son fuentes que aquí deben ser identificadas y citadas. Indefinido hasta su verificación. Verificar ARL. El papel de la ciencia y la técnica, informes geológicos y su alcance. Estudios geológicos posteriores a eventos de este tipo intentan explicar los mecanismos que propiciaron el desastre, erupción volcánica, flujo de lodo, ruptura de diques, entre otros, y a la vez proponen medidas de mitigación. En este guión se subraya la necesidad de consultar esos informes técnicos para comprender si las recomendaciones emitidas fueron aplicadas o no. La existencia, contenido y autoría de esos trabajos científicos permanecen como indefinido hasta su localización en repositorios académicos y técnicos. Verificar ARL. Memoriales, decretos y memoria oficial. ¿Qué quedó en pie? Con frecuencia, luego de una tragedia, las autoridades emiten decretos, promueven memoriales y anuncian medidas de reparación. El cumplimiento real de esas medidas es otra cuestión. En el caso que nos ocupa, los decretos, su texto y su grado de cumplimiento aparecen como indefinido,
también lo están las coordenadas precisas de cualquier memorial existente y la evaluación de su mantenimiento. Es fundamental contrastar lo declarado con lo observado. Decretos que no se implementan son parte de la narrativa de impunidad y olvido. Verificar ARL. El presente del lugar, riesgos persistentes y memoria viva. Décadas después de un desastre, muchas comunidades viven con las cicatrices. Desplazamiento, pérdida de tejido social, cambios en el uso del suelo y, en algunos casos, exposición continua a peligros por falta de reubicación efectiva. El estado actual del territorio, su geografía de riesgo y la situación socioeconómica de sus habitantes deben comprobarse con estudios recientes y trabajo de campo. Todos esos datos concretos son indefinidos en este borrador y requieren actualización antes de publicación definitiva. Verificar ARL. ¿Cómo se cuenta la historia? La tensión entre memoria oficial y memoria popular. La memoria oficial suele quedar plasmada en actas, decretos y discursos institucionales. La memoria popular se conserva en relatos, canciones, fotografías familiares y prácticas conmemorativas. Para reconstruir una historia completa de Armero es indispensable acoplar ambas fuentes. En este guión atendemos a esa tensión. Respetamos la primacía de los archivos documentales, pero también escuchamos las voces que no se registran en papeles oficiales. Cuando existan contradicciones entre una y otra, las presentaremos con las fuentes precisas. Mientras tanto, dichas contradicciones quedan registradas como indefinido y sujetas a verificación. Verificar ARL. Recursos para el espectador. Una invitación a profundizar. Si esta investigación te interesa y quieres acceder a las fuentes que respaldan cada afirmación, suscríbete y descarga el expediente con las fuentes en la descripción. Ahí encontrarás la lista completa de archivos revisados, la bibliografía académica, los testimonios recogidos y los enlaces a documentos oficiales para que puedas comprobar cada dato por ti mismo. ¿Quiénes son los responsables? La pregunta que no deja dormir. Señalar responsabilidad es un ejercicio que exige precisión. Identificar cargos, periodos de gobierno, organismos responsables y decisiones concretas. Cuando exista documentación que muestre omisión, negligencia o mala administración, esa documentación debe acompañar la acusación. En caso contrario, la ausencia de procesos o la demora en investigar también es en sí misma una forma de responsabilidad institucional que debe ser documentada. Posibles líneas de evidencia a seguir para determinar responsabilidades. 1. Actas y oficios previos que alerten sobre riesgo. 2. Correspondencia entre oficinas técnicas y autoridades municipales o regionales que muestre advertencias sin respuesta. 3. Registros de inversión o falta de inversión en medidas de mitigación. 4. Informes técnicos que señalaron acciones necesarias y que fueron ignoradas. 5. Línea de mando administrativa que permite identificar a quienes tenían poder de decisión. En cada uno de estos puntos, la falta de respuesta o la eliminación de advertencias del expediente son indicios que requieren investigación jurídica y periodística. Todos los documentos concretos que soporten estas hipótesis están marcados como indefinido en este borrador. Verificar ARL. La experiencia de los sobrevivientes. Dolor, memoria y exigencia. Para honrar a las víctimas, es indispensable escuchar a quienes sobrevivieron. Sus relatos reconstruyen la cotidianeidad anterior al evento, describen los intentos de rescate, las pérdidas y las formas en que sus comunidades resistieron al olvido. Estos testimonios deben ser recogidos con protocolos éticos, consentimiento informado, anonimato a petición y verificación cruzada. En este guión no se reproducen testimonios directos sin esa verificación. Cualquier inserción testimonial precisa citar la fuente y el contexto de recolección.
testimonios indefinido, ver archivos locales y entrevistas, verificar ARL. La dimensión internacional. ¿Hubo respuesta global o ayuda externa? En algunos desastres, la comunidad internacional ofrece asistencia técnica y humanitaria que puede marcar la diferencia. La documentación sobre ayuda internacional, cooperación bilateral o presencia de ONG extranjeras es parte del expediente y debe ser contrastada con informes de organismos donantes y de las propias organizaciones. Datos indefinido hasta verificación. Verificar ARL. Lecciones pendientes y propuestas de reparación simbólica. Más allá de sanciones penales o administrativas, la reparación simbólica tiene un papel central en la restauración de la memoria. Placas, memoriales, documentación pública y procesos educativos que mantengan viva la memoria colectiva. Es recomendable que la reparación contemple localización y señalización de fosas, acceso a listas de identificados y no identificados, apoyo psicosocial a familias afectadas y garantía de no repetición a través de políticas públicas. El cumplimiento de estas medidas, en el caso concreto, debe documentarse. Decreto, plazos y avances son indefinido hasta su verificación. Verificar ARL. Recomendaciones para la investigación futura. Para que la acusación de responsables nunca juzgados no quede en retórica, la investigación debe seguir un camino metodológico riguroso. 1. Inventariar archivos oficiales y eclesiásticos. 2. Recopilar y digitalizar actas, oficios y boletines técnicos. 3. Realizar entrevistas con sobrevivientes y actores institucionales, con grabaciones y consentimiento. 4. Tramitar solicitudes de información pública para obtener expedientes administrativos y judiciales. 5. Coordinar con equipos forenses y antropólogos que puedan contribuir a la identificación de restos. 6. Cruzar la evidencia documental con datos topográficos y geológicos para reconstruir la dinámica del desastre. Las fichas de trabajo y la lista detallada de archivos a consultar aparecen como indefinido en este borrador y deben integrarse al expediente de forma prioritaria. Verificar ARL. El cierre. Memoria como deuda y la exigencia de verdad. Reafirmamos aquí que la tarea no es solo reconstruir lo ocurrido, sino exigir que la memoria se vuelva práctica de reparación. Decir responsables nunca juzgados exige demostración documental, o alternativamente la constatación de la ausencia de procesos que pudiera llevar a esas responsabilidades ante tribunales o tribunales administrativos. Ambas vías son válidas como hallazgos. Uno implica la existencia de juicios insuficientes o nulos, la otra, la constatación de vacío judicial. En ambos casos, la conclusión obliga a la sociedad a no cerrar el libro. Para quien quiera profundizar, al final del video ofrecemos la posibilidad de descargar un compendio con las fuentes consultadas, las actas digitalizadas y la guía para investigadores y familiares que buscan acceder a los archivos. Esa descarga y la lista de documentos y archivos por chequear se encuentra como indefinido, hasta que se complete la etapa de verificación documental. Verificar ARL. No podemos olvidar a las personas detrás de las cifras. Familias que aún tratan de encontrar nombres, vecinos que limpiaron calles con sus propias manos, maestros que perdieron alumnos, trabajadores que perdieron su sustento. Mientras los papeles se discuten en despachos y archivos, hay cuerpos de memoria que demandan reconocimiento público y respeto. La dignidad de esas historias exige que cada afirmación factual vaya acompañada de su fuente. Por eso, en este guión, hemos marcado con indefinido todos los puntos que requieren comprobación documental antes de convertirse en afirmaciones definitivas. La impunidad, cuando se confirma, tiene múltiples rostros.
Archivos incompletos, investigaciones que no prosperan, causas archivadas sin explicación o procesos judiciales que no llegan a sentencia. Detectar esas formas de impunidad es una labor que exige transparencia en los archivos y voluntad política para abrir expedientes al escrutinio público. Si la investigación demuestra que no hubo acciones judiciales relevantes contra responsables institucionales o privados, esa evidencia debe aparecer con los nombres de los expedientes y las referencias de búsqueda. Verificar a Earl. Al terminar este recorrido queda una certeza dolorosa. El tiempo no corrige por sí solo la injusticia. Olvidar es una forma de violencia que continúa con las generaciones. Mantener viva la memoria es, por tanto, una tarea colectiva que implica documentar, exigir y conmemorar. En ese espíritu, este trabajo es una invitación a revisar los archivos, a contrastar fuentes y a completar las piezas que hoy figuran como indefinido. Si te moviliza esta investigación, descarga al final la guía con las fuentes y documentos que hemos recopilado hasta ahora. Ahí encontrarás la lista de archivos por consultar, formatos de solicitud de información pública y contactos de organizaciones que acompañan procesos de memoria. Comparte este video con quienes puedan ayudar a localizar testimonios, documentos o fotografías que aún permanezcan en manos de familiares y vecinos. La memoria se nutre de la suma de pequeñas acciones. Cerrar con esta afirmación no es retórica. Responsables nunca juzgados. Exige prueba o la constatación fehaciente de la falta de juzgamiento. La palabra final no debe ser la del olvido, sino la de la verificación. Cada indefinido en este guión es una tarea pendiente para la verdad. Para los investigadores, para los periodistas, para los historiadores y para los familiares que siguen esperando respuestas, queda abierta una ruta clara: recopilar, cotejar y publicar la documentación que permita que la justicia, en sus distintas dimensiones, haga su trabajo. Descarga la guía con todas las actas, testimonios y coordenadas del memorial. Documentos y enlaces marcados como indefinido serán completados en la reposición del expediente tras verificación. Comparte este trabajo y acompáñanos en la tarea de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida. La memoria es la única forma de decirles que no se murió en vano, que su nombre sea contado, que su historia sea escuchada y que la responsabilidad, cuando exista, sea puesta sobre la mesa pública. Nota para el equipo de producción: todo término marcado como indefinido o verificar a Earl debe reemplazarse por la cita correspondiente antes de la versión final al aire. Enumerar y adjuntar las fuentes primarias: actas municipales, boletines geológicos, informes forenses, hemeroteca regional, expedientes judiciales y testimonios grabados con consentimiento. Esa documentación sostendrá la afirmación central del título y permitirá que la justicia social y la memoria histórica encuentren su lugar en la narrativa pública.